Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Hola Santiago, buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Que sepáis, Matías, Isaías y Marc, que Santiago me ha enviado un mensaje hace nada, 10 minutos, mientras hablábamos con Nico, con un titular, lo publica el país.com. Talgo firma el mayor pedido de su historia. 56 trenes para Deutsche Bahn por 1.400 millones. Santiago, dimensionaos la importancia de esta noticia, por favor. Bueno, pues absolutamente brutal, Carlas. En primer lugar, estos trenes se van a diseñar y construir aquí, es decir, recalco que la tecnología de la locomotora está diseñada en España. Se van a construir aquí y se van a exportar Alemania, que es el referente en cuanto a nivel industrial, uno de los referentes a nivel industrial, a nivel mundial. 1.400 millones está bien, pero yo lo que creo es que este hecho va muchísimo más allá, porque abre una puerta hacia posibles futuras colaboraciones con otros países y además evidentemente posiciona a la industria española en un lugar de referencia. Además, estos trenes no es el tren que hace Talgo, sino que tiene una configuración distinta, adaptada a Alemania, que tienen en la cola tienen una unidad de asistencia que es una configuración que en España no se usa. Ya. Yo he publicado en Twitter esta noticia diciendo, por favor, más noticias como esta. ¿Este proyecto es el más importante desde el AVE del desierto? Para entendernos, por en este sector. No, sí. Es que este es el principal proyecto que ha tenido Talgo en toda su historia. Estamos hablando en total de 100 trenes, es decir, es brutal. El de la Meca, el AVE de la Meca, yo creo que fue, el AVE del desierto fue una referencia, evidentemente por las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, pero es decir, la tecnología que suponen estos trenes, que es un diseño nuevo y además para un país, insisto, como Alemania, vamos, esto es increíble. Yo creo que esta noticia, Carlas, tendría que estar en primera plana de toda la prensa española, de verdad. Sí, Santiago, somos buenos en distribución de prendas o de turistas o de alimentos, pero quiere decir esto que también tenemos algo que decir en el sector industrial, sobre todo una cosa, venderle trenes a Alemania, que competía contra nosotros, claro, en el famoso AVE de la Meca, por ejemplo. Evidentemente, Matías, evidentemente. Es decir, aquí hay industrias potentes, hay ingenieros buenos, hay tecnología. Lo que pasa es que, bueno, no sé, se ha de saber vender, se ha de saber colocar, se ha de saber. Santiago, ya que estamos hoy con Matías desde Mallorca, que mañana estará en el Hoy por Hoy con Àngels Barceló y van a hablar de turismo, recuérdanos qué porcentajes de PIB tienen la industria y el turismo en España, que yo los tengo por ahí en la cabeza, pero no me acuerdo exactamente. Bueno, pues lo que es el turismo puro y duro... Sí, es un 8%, ¿no? Más o menos. ¿O un 8 el 13%. ¿El 13% ya? Ah. El 13%. Sí, pero si tú sumas todas las actividades conectadas con el turismo, es decir, ocio, más restauración, más, es casi el 25%. Casi el 25%. Sí. Y en un territorio como Baleares, donde para comprarte una casa tienes que invertir de promedio unos 16 años de sueldo, y esto está directísimamente conectado con el auge del turismo, ¿cuál es la solución? Bueno, es decir, sí, hagámoslo al revés. Durante el año del confinamiento, durante el año del virus, el PIB de Baleares retrocedió casi un 40%. Sí. A la cola de todas las comunidades, en efecto. Sí. Yo creo que hablabas del programa de Hoy por Hoy, hablar de la vivienda en Baleares me parece que es el sitio más oportuno. Ayer mismo Pedro Sánchez en el Senado decía que el problema de la vivienda en Baleares es el más grave de todo el país y no se arreglará ni en 2 meses, ni mucho menos en 2 años. Quería dar una idea. Pero está agravado por la presión turística, ¿no, Matías? Sin duda, claro. no. Estás dando es el gran caballo de batalla de estas elecciones. Pero quería dar para que se vea la relación de lo que es presión turística. Si toda España recibiera los mismos turistas que recibe Baleares, evidentemente relacionado a su superficie, o sea, pero así, proporcionalmente, España recibiría 2.000 millones de turistas. Repito, 2.000 millones de personas, de visitantes anuales. Claro, suponer que esto no tiene un efecto, vamos a decir, no ya corrosivo, sino simplemente industrial, es decir, que los habitantes de Baleares, cuidado, y de la Costa del Sol, y cada vez más de Barcelona, también en Madrid, viven cada vez en plantas industriales, como si estuvieran viviendo en una industria siderúrgica que trabaja además casi 24 horas al día con este tráfico. Muy rentable, cuidado, muy rentable, democratizador. Repite esa
esa cifra, Matías, de verdad. Sí, sí, o sea, estamos aquí... No te habrás equivocado. No, antes de pandemia, y a revisar de 15 a 20 millones, 16, 17, estábamos en el 19, se van a repetir, todos sabemos que la cifra de turismo va a ser solo en Baleares, cuidado, hablo en Baleares, 20 millones de turistas, pues 20 millones de turistas es el 1% de la superficie estatal, eso es indiscutible por los mapas, entonces en toda España serían del orden de 1.500 a 2.000 millones de personas anuales, que cada cual imaginen su territorio y en proporción y lo que supondría para el país. Por supuesto, también en riqueza, claro, digamos. Sí, claro. Se llega a la paradoja, Matías, que es un gran negocio, por supuesto, y a las islas le viene muy bien, pero puede llegar un momento en que los que tienen que atender a esos turistas no puedan vivir en las islas, ¿no? Efectivamente, porque, y esto Santiago, por supuesto, mucho mejor ya está que yo, pasando. Los sueldos son los mismos, claro, los sueldos, esto en cualquier tabla que se mire, los sueldos de una zona turística, Canarias, Baleares, son los mismos o inferiores que una zona no turística. Ahora hablamos pero Matías, es que ya no es una cuestión de salario. Es decir, nunca jamás no lo sé, pero a 10 años vista, 15 años vista, siempre el salario medio de Baleares estará por detrás del salario medio del turista medio que va a Baleares. Con lo cual esta presión sobre la vivienda seguirá existiendo. Además, a mí me parece que esta manifestación que ha hecho el presidente del gobierno podría haberse hecho perfectamente el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el otro, y el otro, y el otro. Y por el presidente del gobierno anterior, y el anterior, y el anterior. Y hay una cosa importante en esto, Santiago. Yo entiendo porque está clarísimo, si el que hace turismo es más rico que el que le atiende en el destino turístico. Pero ahí hay una excepción, al precio que se están poniendo los camareros, los pizzeros, los restauradores, los recepcionistas, pronto habrá, y ya lo hay. Y ese es un problema de la industria turística, que es que tenemos a trabajadores que cuestan más, que son más potentes que los turistas a los que atienden. Y luego otra cosa, una imagen que yo vi, que hice un experimento el verano pasado. Iba a los sitios, chiringuitos, hoteles de lujo, y cambiaba a los clientes por los trabajadores. Sentaba al camarero o al recepcionista en la mesa pidiendo la langosta o pidiendo y levantaba al otro a servir. No había ninguna diferencia, se podía hacer perfectamente, a veces incluso casi por el vestuario, porque todos sabemos cómo somos cuando somos turistas y cómo vamos vestidos a los restaurantes. Es decir, es un intercambio total de la sociedad en que somos turistas unos meses y trabajamos para el turismo los meses restantes. De todas formas, Matías, has citado los pizzeros y creo que hoy Santiago trae una noticia que vincula, esto ya es el colmo, pizza con inteligencia artificial y que apunta precisamente ahí, ¿no, Santiago? Bueno, esto pocas bromas con esto. Ya. Es decir, no sé si habéis oído hablar de una cosa que se llama los agentes autónomos de inteligencia artificial. ¿Agentes autónomos? No. Yo, sinceramente, no he oído hablar. Sí, los agentes autónomos es una cosa nueva, o sea, que está empezando a salir ahora. Un agente autónomo de inteligencia artificial es un elemento que, evidentemente, pues tiene una carcasa, un aspecto físico, porque hay que ponerlo en algún lado, ¿no? Podría no hacerse, pero bueno, está puesto en algún lado. Entonces resulta que estudia los hábitos de la persona que lo tiene, sus horarios, sus preferencias, toda su modo de vida, y por ejemplo, a las 7 de la tarde le dice, ¿te apetece una pizza? Y entonces la persona dice, pues sí, mira, pues sí, automáticamente conecta con la pizzería que sabe que es su preferida y ordena una pizza. Este elemento ya existe y se le ha bautizado como Josefina. Hombre, Josefina. A ver, se le podía haber puesto otro nombre. Ya. Podríamos empezar por ahí. Sí. La tentación digital, ¿no? Oye, y si te piden pizza con piña, Josefina te dirá, no, pide otra cosa, mejor. Pues esto no lo sé. Pero, no lo sabes todavía. O sea, fijaros a dónde hemos llegado en el año 2023. Sí. Entonces, en el 2043, ¿dónde estaremos? Es lo que decía Santiago, poco a broma con porque además, fíjate, 2 meses después del lanzamiento de la famosa inteligencia artificial ChatGPT, su creador, Mark, es el que se muestra, directamente asustado. ¿Por dónde puede llegar esto, no? Está muy asustado. Bueno, para poner cifras, ya tiene más de 100 millones de usuarios activos al mes. El ChatGPT es un crecimiento que no lo experimentó ni TikTok ni Instagram en su día cuando empezó. Bueno, su creador, Sam Altman, pues está preocupado por el uso de la inteligencia artificial y sobre todo teme que se emplee para crear desinformación a gran escala, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos un reto que viviremos en Estados Unidos.
Unidos ya empiezan a calentar la campaña electoral del año que viene. Nada más anunciar Biden que se presentaba a la reelección, el Partido Republicano publicó inmediatamente un vídeo en el que se veía a Biden sonriendo junto a Kamala Harris y se preguntaba qué pasaría si el presidente más débil que hemos tenido fuera reelegido. Entonces era todo distópico, todo catastrófico. Al final terminaba con un eslogan que era vencer a Biden. Bueno, todo ese vídeo fue creado en pocas horas con inteligencia artificial. ¿Se advertía? No se advertía en ningún momento. Claro, y es que no hay obligación de advertir que uno usa inteligencia artificial para crear un contenido. Oye, por cierto, perdóname un segundito, estás hablando de Estados Unidos, es que acabamos de colgar una noticia en cadenaser.com, que es que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han estado involucrados esta pasada noche en una persecución automovilística casi catastrófica con un grupo de paparazzis muy agresivos por las calles de Nueva York. Ha durado 2 horas. Ha habido choques múltiples en calles adyacentes de por donde se producía la persecución. Ha habido algún conductor herido, algún peatón, 2 miembros de la policía de Nueva York. Bueno, estoy leyendo ahora mismo la noticia y ya está. Y cierro paréntesis, pero es que la quería comentar. Está Qué claro barbaridad, de verdad. Está claro que Meghan Markle es la nueva Lady Di y esto bueno, es pues casi claro, un primer signo de que podrían acabar igual. Cuidado. Desgracia, sí. ¿Qué más de inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, el gran riesgo que tiene para mí es que puede democratizar la desinformación. Es decir, la inteligencia artificial... Curiosa esa expresión, Claro, es que democratizar la desinformación. Sí, está poniendo en manos de todos, ¿vale? La mía incluso, la vuestra, la de todo el mundo, la capacidad de crear desinformación muy creíble, muy bien hecha, con imágenes que no serán reales y de hacerlo en poco tiempo y de forma muy, muy fácil. Al hilo de esto, comentar un estudio reciente de NewsWorld alertando del crecimiento en Internet de páginas web de noticias que no están creadas por periodistas, sino creadas directamente por inteligencia artificial. Solo en el mes de abril se han detectado 49 sitios web en 7 idiomas distintos que parecen ser webs típicas de noticias, pero que han sido creadas por inteligencia artificial. Como dice Santiago, estamos en 2023, ¿qué pasará en 2045, no? Pero esto puede, Santiago, servir para reforzar la idea de marca. Es decir, yo hablo en el New York Times genéricamente porque sé que en el New York Times no me van a colar estas cosas. Es que no lo sé. A ver, la inteligencia artificial tiene 2 vertientes. Una es dejando al margen las implicaciones humanas que esto puede tener. Un aspecto muy bueno que ya se están empezando a ver, que son diagnósticos médicos, cruce de información tecnológica, metadatos, etcétera, etcétera. O sea, esto es bueno. Esto evidentemente es bueno. Pero luego insisto, es bueno dejando al margen las implicaciones. Pero luego viene la otra parte, que habéis puesto varios ejemplos, que es que en 5 horas un chaval o una chica que dominen el tema te construyen un vídeo de nosotros 5, nosotros 4, planificando un golpe de Estado en Francia. Claro. Pero es que literalmente. Y otra cosa, quizás esto no preocupe suficientemente a la audiencia, pero ¿y si te dice vacíame las cuentas de fulano y el ChatGPT te vacía las cuentas bancarias de una persona? Bueno, lo que pasa es que, en teoría es posible. Lo que pasa es que se supone que los sistemas informáticos de los bancos están hiperblindados. Sí, por seres humanos, quizá no a prueba de inteligencia artificial. Bueno, pues ya empecé a decirte que en teoría es posible. Sí. Lo que pasa, bueno, es que, la inteligencia artificial ya se está usando a nivel de hacking, a nivel de estos hackers que hacen cosas, pues ya se está usando. Porque tiene una capacidad, es decir, el gran qué de esta cosa es que, sin inventar nada, tiene una capacidad de captación de información y de análisis y de síntesis que ningún humano tiene. Sí, entonces te puede montar lo que quieras en segundos. Lo que decía el científico de Google, son 20.000 personas que aprenden a la vez y que intercambian todo lo que aprenden, es decir, comparten todo lo que aprenden. Pero en esta casuística que tú, Santiago, y también Marc nos presentáis semanalmente, entonces las ventajas superan a los riesgos, porque es que uno se tiene esta duda.
Yo no lo sé. Depende de las manos en que caiga. Claro, que las esa es la ventajas cuestión. tendrá. Pero en el caso, por ejemplo, de la desinformación, bueno, dos cosas que han pasado recientemente. En China han detenido al primer ciudadano por publicar una noticia falsa sobre un accidente de tren en el que afirmaba que habían muerto 9 personas y que había sido creada por inteligencia artificial y que la noticia es del todo falsa. Bueno, esta persona ya ha sido detenida en China. Y luego no sé si visteis el caso de la famosa entrevista al piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher en Alemania, publicada por un semanario alemán en portada y vendido como si fuera una gran exclusiva mundial, ¿no? Bueno, una entrevista totalmente falseada, creada por inteligencia artificial. ¿Habrán despedido a alguien? Sí, la directora ha sido despedida. La propiedad del semanario dijo que eso nunca debería haber pasado y que nunca debería haber sido publicado y ha sido destituida, afortunadamente. Yo creo que el problema que hay, el problema es que estamos en un siglo en el que todo lo que podamos imaginar, respondiendo a la pregunta que hacía Matías, todo lo que podamos imaginar es posible, cosa que en el siglo XX no pasaba. Es decir, llegaremos a la Luna, pues hasta bien entrados los años 60 no conseguimos resolver esa pregunta. Y después la segunda, y es que esta tecnología va infinitamente más deprisa que las leyes y que la capacidad del Estado y de los Estados para blindarse frente a ellas. Isaías, eso suele pasar con prácticamente todas las Pero cada vez más. Sí, claro.